contrario a lo que pudiese parecer por su constante insistencia en romper tabús. A la gente de Sheol le encantan las tradiciones. Emborracharse los fines de semana parece ser de las favoritas. En completa y total disonancia con la niebla, los zombies barriendo las calles grises de roca y asfalto y los edificios góticos iluminados por farolas eléctricas. En una calle en la que no quedaba ya un solo hueco disponible para coche alguno, se encontraba un pequeño bar. Casi podría comparárselo con un faro. Pocos o ninguno parecían dar importancia a las 6 desapariciones que había habido esos 2 meses, todos con esa absurda idea de que a ellos no les podía pasar, iban a estar bien. Qué gracioso que los 6 desaparecidos pensaron lo mismo. Que sean 7, pensó Elizabeth. Sabía que su compañera Luzmila estaba cerca, en algún techo, aunque no podía verla. Buscaba un hombre y lo encontró. Demasiado joven como para tener el pelo tan gris. Seguramente era teñido, o eso asumió. Alto, con ojos fríos, sentado en una esquina bebiendo una botella de cerveza con desgana. Su soledad fue explicada rápidamente, el tipo tenía el carisma de una piedra. Tuvo que insistir bastante para sacarlo fuera, pero un vamos a casa guapo hizo el truco. Aunque solo pareció aceptar cuando olió el perfume que tenía. El hombre no preguntó cuando lo llevó al callejón, tampoco intentó meter mano como ella esperaba. Tipo estúpido, por lo menos aprovecha, le dijo. Consiguió que sonriese. Aprovecho para besarlo. En ese momento la frente de Elizabeth comenzó a abrirse. El rostro de la mujer comenzó a partirse, sin ningún tipo de ruido ni aviso. Unas fauces se abrieron desde la frente a la barbilla, con 6 ojos a sus lados, casi cubiertos por su pelo negro que le llegaba hasta los hombros. El mordisco fue casi automático. Sangre comenzó a derramarse sin control por el callejón, pero no hubo gritos. El hombre terminó de masticar el pedazo de mejilla y le dijo: «Esos trucos no funcionan conmigo». Una sonrisa sádica se formó en el rostro del hombre ante la confusión de Elizabeth, que aún sangraba. Los 6 ojos de la mujer se abrieron como platos al ver la placa. El hombre era un inquisidor. «Vamos, no me mires así. Tú cazas humanos por placer. Yo hago lo mismo con vosotros, engendros». Dicho esto, el hombre comenzó a tronarse los nudillos. Tuvieron un intercambio de golpes. Llamarlo pelea sería demasiado generoso. La seguridad de Elizabeth se desvaneció. No podía conectar un solo ataque. Tenía un par de trucos guardados, pero no le servirían. No podía con él. No sola, al menos. Así que gritó: «Luzmila, ven ya». Comenzó a trepar por las paredes del callejón como un felino. Logró esquivar más por instinto que por otra cosa un contenedor de basura que el inquisidor le arrojó. Luzmila la esperaba en el techo. Ella, al igual que Elizabeth, había hecho un pacto. En el caso de Luzmila, sus brazos mutaron en enormes alas de murciélago y sus pies en garras. Su flequillo tapaba el único y enorme ojo que tenía en la frente. Tomó a Elizabeth de los hombros y escaparon volando, bajo la atenta mirada del inquisidor de nombre Hans, quien comenzó a olfatear el aire como un perro. Notó el perfume y la sangre. Ahora tenía un rastro que seguir. La noche contrastaba enormemente con la mañana que la había precedido. Samantha, supervisora de la Inquisición, suspiró con frustración antes de entrar al gimnasio. Otra vez igual. Hans se negaba a contestar llamadas, y de nuevo la mandaron a ella. «Si no es una emergencia, no contesta». «Eres la única a la que le hace caso ese monstruo», le dijeron. El gimnasio estaba plagado de Jotuns, con sus quitinas metálicas resplandecientes, levantando más peso del que muchos considerarían razonable o lógico. El más bajito mediría 1,80 m. Había varios humanos también, pero ninguno parecía tener un físico sobrenatural. O sea, el ambiente tenía suficiente testosterona como para hacerle crecer una barba vikinga a cualquiera. Ella caminó como si estuviese en su casa. La mayoría ya la conocían. De hecho, le abrían paso. Se acercó a un ring que tenían montado en el centro, que tenía un balcón en el segundo piso para que los de arriba vieran la pelea. Y allí estaban estos 2 desgraciados golpeándose como si quisieran matarse. De un lado, Hans, cayendo al suelo por un golpe que su oponente, un Jotun, le había dado. Un gancho que lo levantó del suelo medio metro. A Hans le faltaba un brazo, y eso era malo para el Jotun. No vio el brazo separándose de Hans, tampoco lo vio arrastrarse por el aire como si una soga tirase de él. El brazo lo tomó por la pierna y tiró de ella, como si todavía le diese fuerzas el resto del cuerpo. El Jotun cayó al suelo al tiempo que Hans se levantaba. Lo que siguió fue un inquisidor que se abalanzó sobre el Jotun como un animal salvaje. Con el brazo que aún tenía pegado al cuerpo comenzó a golpearlo hasta que el Jotun se rindió.
Te confiaste, casi me tenías, sonrió Hans, tendiéndole la mano. La nariz y la boca de Jotun aún sangraban, igual que el rostro de Hans. Aún le chorreaba un poco de sangre de la boca. Mientras ayudaba al Jotun a levantarse, el brazo cercenado volvió hasta él. Hasta donde Samantha sabía, los retornados, como Hans, adquirían un poder en base a cómo murieron. Se acercó al ring, abrió su maletín y sacó un informe. Hans, necesito que revises un caso, si quieres te paso el archivo, dijo Samantha sacando su teléfono. Hans tomó los papeles y comenzó a leerlos. Nunca se había acostumbrado a las tecnologías nuevas. Tampoco es que haya tenido demasiado tiempo, o ganas, y aún le costaba el lenguaje. Sheol tenía una extraña mezcla de español y alemán. El colapso, la verdad, le hizo cosas raras al mundo. Todos esos hombres se fueron con una mujer la noche que murieron. Las descripciones encajan, comentó Samantha. Que la mate a golpes, Sí, como a tu esposa, ya me la sé, interrumpió Samantha. Ya se conocía la anécdota, y agregó. Solo ve preparándote, la última víctima murió ayer, todavía está en la morgue, puede que saques algo. Y Hans preguntó, ¿algo más, su majestad? Sí, ve a terapia de una puta vez. Nunca. Hans suspiró y después dijo, enseguida me pongo con esto, Samantha. Y cuídate, tenemos mucho loco suelto. Samantha sonrió. Eso te lo debería decir yo, no hagas estupideces, por favor. Se despidió dejándole los papeles. Se asustó la última vez. Se rió el Jotun que todavía no bajaba del ring, aún sangrando. ¡Tú no te metas! El inquisidor pensaba mucho en Samantha, por eso de ser la primera persona que lo trató como un ser humano y no un animal salvaje. Hans pasó por la morgue aquella noche. Lo único que sacó en claro, además de las marcas de mordidas, eran unas trazas de perfume. Un olor muy sutil. A otro con un olfato menos desarrollado se le habrían pasado de largo. Una de las ventajas de que te metara un demonio en el pecho. De las pocas ventajas. Ventajas que ahora le permitían seguir a sus presas por los tejados, un salto a la vez, de uno a otro sin detenerse. Notó que los seguía una patrulla, pero claro, los coches no vuelan. Aquella mujer murciélago sí. Aunque podía verlas, no podía mantenerles el paso. Elizabeth casi sufrió un infarto cuando notó, primero con el oído y luego al girar el cuello para ver, un ladrillo arrojado por un inquisidor a más de 40 metros. Logró esquivarlo forzando a Luzmila a descender. Consiguió que su compañera se lesione la pierna, aunque tuvo cero dudas en seguir aferrándose a ella, clavando sus garras para no caer. No la detuvieron los quejidos de su amiga y solo le dijo, en respuesta a estos, «Vuela más rápido o nos mata». A pesar de todo, lograron perder tanto a la policía como al inquisidor. Su refugio era un almacén abandonado en los muelles sobre el que nadie reclamaba propiedad. Llegaron a donde estaba su señora, meditando en el suelo de cemento. Se miraron, había bastante que explicar y su reacción no fue bonita. Déjame ver si entendí, estabas cazando un inquisidor, te arrancó media cara. Y tu brillante plan es traerlo hasta aquí. Se incorporó, sus rodillas eran más propias de una cabra, con las articulaciones hacia atrás. Señora, no fue mi culpa, ella tardó en reaccionar. Elizabeth se puso de rodillas ante su ama. Luzmila estaba apoyada en la pared, aún le dolía la pierna y estaba empezando a sangrar. Un estruendoso fracaso. Impresentables. La diablesa no se molestaba en ocultar su frustración, notable en su enorme ojo que flotaba en la cuenca oscura que tenía en el centro de la cabeza. La mirada taladraba a sus siervas, coronada por un pelo negro y lacio. Carecía de boca, aún así era sorprendentemente expresiva. Tenía un traje elegante pero práctico, aunque estaba bastante sucio. No habían parado de moverse evitando la Inquisición. La dueña anterior del traje estaba pudriéndose en alguna lejana carretera. Luzmila no se atrevía a decir nada, ni a devolver la mirada. Todo era su culpa siempre, no importaba qué. Si no la apreciase, no tuviese alas, la habrían dejado tirada. Y aún seguía procesando su situación. Todo había escalado muy rápido. Sus mutaciones, sus tratos con la diablesa, los asesinatos que le explicaron eran para mantenerlas vivas. Nunca le preguntaron si quería esto. Cada vez que se negaba a matar a alguien soltaban un «ya se le pasará». Aún no tenía sangre en sus manos, pero el ser cómplice la enervaba. Frustración, tristeza, rabia, las tres cosas se mezclaban dentro de Luzmila y era cuestión de tiempo para que estallasen. Conociéndola, tomaría su vida para dejar todo este desastre atrás. ¿Por qué la trataban así?, se preguntaba. Sobre todo Elizabeth, ella fue la que las metió en esto para empezar. Estúpida, escucha. La diablesa se dirigió a Luzmila. Ya que lo has arruinado todo de nuevo, vas a ayudar a arreglarlo. Antes de que llegue el inquisidor y vete a saber quién más, date una vuelta a ver si ves algo.
No quiero que me disparen. Luzmila seguía en el suelo con fragmentos de cemento clavándose en sus rodillas. No levantó la cabeza, por eso no vio venir la bofetada. Pero no era de la diablesa, era de Elizabeth. La cayó en el acto. Porque es así, desde que mató a Ricardo, el ex de Luzmila, estaba insoportable. Entendible que tuviesen que huir, a pesar de que fue él el que intentó propasarse con ella, pero tenía que arrastrarla a esto, arruinó su vida. En esto intentaba pensar Luzmila, para distraerse del dolor, casi con éxito. De golpe la diablesa se giró para encararla. ¿Y qué es eso de arrojarme un ladrillo, tarada inútil? La diablesa la levantó del suelo. Su único ojo se volvió completamente negro, como si fuese un pozo. Luzmila había olvidado que podía leer mentes. Yo jamás pensaría eso, señora. Consiguió decir casi sin ahogarse. Los dedos de la diablesa se le estaban enterrando en la piel, cortando la circulación de sus venas. Lectura de mentes, adivino, naciste de la obsesión por el control. Ninguna de las tres sabía en qué momento había entrado el inquisidor. Y agregó, bueno, explicaría la obsesión por matar de tu sirvienta. Ah, por cierto, tengo 4 patrullas fuera esperando para acribillaros, así que quietecitas. Hans no se molestaba en ocultar el gusto que le daba haber tomado el control de la escena en menos de un segundo. La sonrisa sádica y la mirada asesina que tenía le daban un porte imponente. Obsesión dice, Luzmila consiguió recuperarse de la bofetada conteniendo las lágrimas. Lo necesitan para vivir. Tu jefa puede, la otra sigue siendo humana. Eso es el demonio más débil que he conocido. Hans ya no tenía su sonrisa, de hecho parecía genuinamente confundido. La falta de confianza y sangre fría en la chica murciélago no encajaba. Algo estaba pasando. Alitas, así no funciona esto, simplemente no lo hace. Agregó, y ante la cara de confusión de la mujer solo dijo, los mató porque quería matarlos, y dudo que empezase cuando ascendió, ¿verdad? Venga, dime quién fue el primero. Vio las reacciones, la sonrisa volvió. Es curioso cómo una situación extrema puede hacer que la gente se sincere. Luzmila y Elizabeth intercambiaron miradas, la primera confusa, la segunda... Ninguno de sus 6 ojos expresaba otra cosa, excepto rencor. Te estaba alejando de mí, ¿qué esperabas que hiciera? La voz de Elizabeth no era para nada la de alguien arrepentido, era más un regaño. Hans empezó a pedirles que se pusieran de espaldas para esposarlas. Él también quería salir de la situación incómoda. Había perdido de vista a la diablesa. Solo un segundo. Primero escuchó y sintió su mandíbula torcerse por la patada. Luego la vio, se había trepado al techo y se le había abalanzado. Logró derribarlo. También comenzó a desarrollar unas fauces, separando la piel de su rostro, muy parecidas a las que tenía Elizabeth. Su único ojo estaba dentro de la boca, protegido por 1000 colmillos y una lengua que fácilmente podría confundirse con un tentáculo. ¡Al cuello!, gritó la diabla. Elizabeth nos hizo esperar. Luzmila se quedó de rodillas, rota y con la mente quebrada. Los últimos meses una mentira, obligada a participar en un mal absolutamente innecesario por capricho de una a la que consideró familia. Un dedo cayó cerca de ella, luego otro, después la mano entera. Vio al inquisidor. Elizabeth lo tenía tomado por la espalda con sus colmillos clavados en su hombro. La diablesa por su parte le había clavado una de sus arpas en el torso, pero la otra mano estaba sangrando. El inquisidor la había mordido, aún mascaba pedazos de carne. Por un momento pareció que le surgieron colmillos. Por un momento pareció no tener ojos y desprendía una aura igual de terrible que la de la diablesa. El inquisidor giró el cuello para mirar a Elizabeth con una sonrisa enferma y ojos furiosos. ¡Vigila los brazos, estúpida! Los brazos de Hans se habían separado del cuerpo, del codo hacia abajo. Treparon como teniendo vida propia hasta Elizabeth y se clavaron en sus rodillas. Luego retrocedieron haciendo un círculo en el aire. Se llevaron las piernas de su enemiga. Hueso, tendón, músculo y carne se desgarraron. Por un momento fueron el único sonido en la habitación. Ese y la sangre cayendo a borbotones. El inquisidor olió el aire. Su cara cambió. Por un segundo pareció un depredador, un tiburón oliendo una presa. Una alegría malsana que solo incrementó con el grito de Elizabeth, que perdió la garra y cayó al suelo retorciéndose del dolor, con su único ojo revisando desesperadamente la habitación en busca de algo, cualquier cosa que la sacase de aquella situación. Luzmila, ayúdame. No alcanzó a gritar por la falta de fuerzas. Intentó extender la mano hacia su amiga. Una mano del inquisidor se clavó en su espalda. Lo último que vio fue el rostro de Hans. Esos ojos furiosos. Lo último que sintió fueron las garras de su patrón atravesándola. La columna y el rostro, desde la nuca hasta el ojo, la garra rodeada de dientes casi llegó a rozar al inquisidor.
Usar un moribundo de escudo está mal visto en cualquier sociedad. Muchísimos lo ven como un acto horrible. También es cierto que la mayoría jamás han tenido un combate a muerte de verdad. Más que un monstruo, el Inquisidor era un cavernícola, un hombre en un mundo activamente hostil y desconocido, pero atento a su entorno y en búsqueda de cualquier cosa útil para sobrevivir un minuto más. La diablesa dio un salto hacia atrás de varios metros. Miró a Luzmila pensando que su lacaya podría ser útil, pero solo vio una mujer murciélago con la mirada perdida en el suelo. ¿No podrías ser útil por una vez? Le gritó. Entonces la golpeó el cadáver. Hans le arrojó primero un brazo, luego las piernas, luego el resto del cuerpo. Los fragmentos de Elizabeth golpearon y salpicaron las paredes. La diablesa era muy rápida para algo así. El problema es que detrás de todo eso venía un inquisidor furioso. El impacto contra la pared se escuchó desde fuera del edificio. Un pequeño pelotón de policías armados estaba fuera tratando de evitar que nadie saliese, aunque no les daba para cubrir todo, no de manera eficiente al menos. Hans tenía un brazo clavado en la pared, el otro estaba en el suelo, la diablesa se lo había arrancado. Ninguno de los dos quería más de esto y tenían claro que debía terminar rápido. El poder de la diablesa no era realmente leer mentes, sino más bien los pensamientos superficiales, lo que la persona tenía en ese momento en la cabeza. Y Hans recordaba a su esposa, la que tuvo en el viejo mundo, la que mató a golpes, la que pensó que no olería el cianuro, la que provocó que lo mataran, en ella y en Samantha. Cuando termine contigo, nazi de mierda, voy a por la puta de tu secretaria. La diablesa había perdido el tono altivo, solo quería que todo esto terminase. Nazi, le dijo. Sí, le grabaron el símbolo en la espalda. No podemos vivir con un monstruo como vecino, le dijeron. Hans entonces les preguntó, ¿y a cuántos vecinos habéis vendido vosotros ya? Los argumentos no importan mucho cuando te atan cada extremidad a un coche distinto y aceleran de golpe. La muerte de su esposa solo terminó de darles la excusa para hacer esto. Seguro que se creyeron héroes. Pero eso ahora no importaba, solo lo hacía masticar más rabia, mientras recibía golpe tras golpe, tajo tras tajo de las garras, con un brazo trabado y el otro en el suelo. No le era posible defenderse. La diablesa creyó tenerlo. Podía golpearlo sin necesidad de acercarse demasiado. No tenía oportunidad de contraatacar. De repente, Hans comenzó a reírse. ¡Vigila! ¡Los putos! ¡Brazos! No reaccionó a tiempo. El brazo de Hans que estaba en el suelo volvió al cuerpo. En el trayecto se clavó en el hombro de la diablesa. Luego la acercó a sus dientes. Le dio un mordisco en el cuello para mantenerla en el sitio. Con las piernas logró propulsarse para salir del muro. Con su enemiga atrapada, simplemente la arrojó por una de las ventanas altas. Los policías no tardaron en rematarla. La diablesa cayó sobre el césped y tuvo apenas un par de segundos para reaccionar. No le quedaban fuerzas. Su único ojo lloraba sangre, sus brazos quebrados y los huesos de sus piernas sobresaliendo de la piel. No había mucho que hacer frente a 6 tipos armados. Hans escuchó el fusilamiento porque no existe otra manera de describirlo. Llamarlo pelea no tendría sentido. Y ahora solo quedaba una. El inquisidor volteó a verla, cubierto de sangre y heridas. Los de arriba no querrían que quede nada de esto. La calle estaba bastante iluminada, era una mañana agradable. Samantha estaba contenta mientras acompañaba a Hans. Por fin le hizo caso. ¿Y cómo fue anoche?, preguntó. No quedó un solo monstruo vivo. Hans levantó el puño y se dio una palmada en el bíceps, orgulloso. Estos están para algo. ¿No dejaste a nadie? Nunca dejo a nadie. Entonces 2 demonios. ¿Era necesario usar a una como arma? Claramente. Y sí, 2 locas, menos en el mundo. De nada. Hans se rascó la cabeza mientras sonreía. Se detuvieron frente a un edificio al que el sol parecía iluminar más que al resto. Era uno de los pocos días en los que la ciudad no estaba plagada de niebla. El edificio en cuestión era la casa de una psicóloga. Samantha tuvo que insistir muchísimo para que Hans se dignara a ir. No dijeron nada durante un par de segundos. Hans giró la cabeza de pronto hacia un techo, como un perro que ha oído algo que su amo no puede. ¿Pasa algo, Hans?, inquirió Samantha. Nada, solo un murciélago. Dicho eso, Hans comenzó a abrir la puerta lentamente. ¿Y así lo despidió Samantha? ¿Por qué lo soportaba?, le preguntaban sus compañeros. Si es un salvaje, no es mejor que los monstruos que cazan. Porque si te tomas el tiempo de conocerlo, te das cuenta de que es mentira. Una máscara de un hombre perdido que solo quiere que lo dejen en paz. La puerta seguía abierta y podía verlo acariciando al gato de la doctora. En su despacho Samantha reía. Hans era muchas cosas, pero no un buen mentiroso. Había huellas de 4 personas en el reporte. Reporte que Samantha se encargaría de alterar.
Monstruo, te dicen. Se giró para mirar por la ventana, sonriendo. Te dio una segunda oportunidad, más te vale usarla bien. Murciélago.